Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Congreso Virtual de la Academia Mexicana de Neurología 2019. Yo soy Delia Álvarez, soy neuropsicóloga clínica y el día de hoy les voy a hablar de rehabilitación neuropsicológica, en este caso del daño cerebral adquirido. Me voy a enfocar mucho al daño cerebral en adultos porque, bueno, lo que tiene que ver con la rehabilitación infantil es algo totalmente distinto, dado pues factores como el neurodesarrollo. Soy egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México y pues bueno, en la residencia de neuropsicología clínica. Quisiera comenzar el tema considerando que el término que voy a utilizar durante toda la presentación va a ser rehabilitación cognitiva, pero el proceso más general, mucho más amplio, es en sí la intervención neuropsicológica, pero la intervención neuropsicológica es todo el proceso desde que el paciente llega a valoración y todo el proceso que se lleva a cabo con él. Y la rehabilitación cognitiva forma parte de este. Me gustaría también comentar, para empezar, a grandes rasgos a qué nos referimos con la rehabilitación. En sí, en prácticamente cualquier ámbito de la salud, la rehabilitación tiene por objetivo que se pueda promover el nivel más alto que se pueda a nivel funcional en cada paciente, tomando en cuenta sus déficits, ya sean físicos o cognitivos, y también considerando todo el impacto negativo que puede tener en su vida social el paciente y también en su esfera emocional, y pues considerando que para ellos todo esto puede representar también una sensación de pérdida. Entonces, la rehabilitación está enfocada en los casos de lesión cerebral a poder recuperar la funcionalidad y autonomía del paciente en su entorno más inmediato, para empezar, que es el familiar, y de ahí todo lo que podamos ir abarcando. Partimos pues de que la rehabilitación en una lesión cerebral es posible gracias a los mecanismos de recuperación espontánea y de plasticidad cerebral, que vaya, como ustedes sabrán, son cambios histológicos, bioquímicos, fisiológicos que se dan de manera natural después de una lesión. Bueno, no me voy a detener mucho en esto porque sí me gustaría enfocarme más a todo lo que tiene que ver con la rehabilitación. Pero hay que considerar una situación que es muy importante. El tamaño de una lesión nos va a determinar en gran medida la posibilidad de recuperación o no de alguna función que esté asociada con alguna región cerebral. Eso hay que tomarlo mucho en cuenta. La rehabilitación a nivel cognitivo está enfocada en dos modelos a nivel de la literatura. Tenemos que considerar al paciente no nada más en cuanto a los factores biológicos, que son en sí la lesión, todo lo que tiene que ver con aspectos anatómicos y fisiológicos, sino también debemos de considerar su vida en la esfera social y también aspectos psicológicos que tienen que ver mucho con su personalidad, con psicopatologías asociadas y con sus estilos de afrontamiento. Pero además encontramos algo que llamamos modelo holístico, donde ya se considera, además de la funcionalidad, se consideran los aspectos del perfil cognitivo del paciente, que bueno, considerando que la neuropsicología está enfocada en poder estudiar, analizar las funciones psicológicas del paciente en relación a su sustrato anatómico, pues bueno, de ahí es donde tenemos que partir. Considerando también la esfera social, aspectos emocionales, como ya lo había mencionado. No podemos dejar de lado el enfoque luriano de Luria, pues, el padre de la neuropsicología clínica, que nos habla de que la rehabilitación neuropsicológica tiene que ir más allá solo de poder identificar áreas de debilidad. También debemos de poder generar hipótesis clínicas de por qué un paciente no puede llevar a cabo una tarea en específico y poder luego probar esas hipótesis que nos planteamos. Entonces, poder generar hipótesis requiere que nosotros tengamos una amplia comprensión de cuál es la organización funcional del sistema nervioso y sobre todo también conocer cuál es el impacto, la extensión del daño que se genera después de algún evento neurológico dado. Entonces, algunos otros autores retoman para empezar lo que mencionaba ya Luria y hablan de que para poder establecer la rehabilitación cognitiva es necesario partir de tres aspectos. Lo primero, ya lo había mencionado, la comprensión de la organización cerebral. Luego también aspectos conductuales, que esto es propio de la psicología,
donde vemos estrategias de modificación y cosas que le permitan al paciente poder adaptarse a su entorno. Y algo que es muy importante para nosotros en los procesos de evaluación es poder tener un conocimiento amplio de cómo funcionan los procesos psicológicos superiores y pues tener una teoría sólida para poder establecer un perfil cognitivo del paciente. Nosotros no podemos plantear una rehabilitación si no tenemos una evaluación y un conocimiento de estos tres aspectos. Eso es muy importante. Cuando se da una lesión cerebral, nosotros tenemos que considerar que existen dos clases de factores. El primero, que son los intrínsecos, que son los que están fuera de nuestro control, que tienen que ver con la edad del área afectada, la extensión de la lesión, qué lo origina, con qué rapidez se da. Pero hay otros donde sí podemos incidir y estos se le llaman extrínsecos, donde podemos encontrar factores ambientales, también factores psicosociales que tienen mucho que ver con el entorno familiar, aspectos laborales, económicos, y algo que aquí lo tengo aquí señalado, que nos compete a nosotros como neuropsicólogos, tiene mucho que ver con la orientación rehabilitadora, que es propiamente el proceso terapéutico y que es de donde nosotros tenemos que partir para poder trabajar a nivel de intervención en un paciente con lesión cerebral. En la literatura vamos a encontrar un sinfín de propuestas al respecto, pero en general se agrupan en diferentes estrategias de intervención. Aquí se mencionan 4 en específico. Primero, restauración, sustitución, compensación y modificaciones ambientales. Ya les voy a explicar de qué trata cada una. Hay que considerar que la compensación y las modificaciones ambientales, algunos autores las llegan a manejar como si fueran un mismo tipo de estrategia de intervención. Y ahora les explico en qué consiste. Se debe de considerar también que cuando un paciente pierde una habilidad, no tenemos necesariamente que ponerlo o forzarlo a que lleve a cabo algo que no puede. Yo no puedo ponerle al paciente a repetir PA si PA es lo que no puede hacer. Entonces tengo que buscar formas alternativas de poder lograr que el paciente lo logre. Y si no lo logra, buscar de qué otras formas el paciente puede llegar a funcionar en aquello que quiere. Los objetivos de la rehabilitación van a tener que ver mucho con lo que el paciente y la familia requiera. Eso hay que considerarlo. La restauración. La restauración es una estrategia, es un método de intervención que está enfocado al reentrenamiento, a la recuperación de la función que estuvo alterada y se lleva a cabo por medio de la estimulación continua de determinadas tareas. Y si ustedes lo ven aquí en esta lámina, hay un par de ejemplitos. Por ejemplo, cuando se trabajan en los casos de atención con tareas de cancelación, pues estamos trabajando para poder restablecer o mejorar o corregir el proceso atencional. Igual cuando nosotros completamos un dibujo, lo que estamos haciendo pues es restaurando, es tratando de incentivar, de incrementar las habilidades perceptuales del paciente. Entonces, la restauración trata de reforzar las habilidades por medio de la práctica y el ejercicio constante. Y es lo que más vamos a encontrar en los programas de rehabilitación. Pero también tiene que ver mucho con el tipo de daño y la severidad de la que estemos hablando. Otro proceso que es un poco más complejo es el de sustitución. Aquí tiene que ver con el poder potenciar todo lo que el paciente tiene todavía preservado y poderle dar otras alternativas para que pueda ejecutar las tareas. Lo que se hace a nivel cognitivo pues es poder dar alternativas y nuevas estrategias, pero a nivel cerebral se está hablando de una reorganización de las funciones cerebrales. Entonces aquí, como lo vemos en la imagen que está en la diapositiva, tenemos a un paciente con una hemiparesia, no puede mover el brazo derecho. ¿Qué queremos lograr? Entonces que empiece a mover el brazo izquierdo. Esto de antemano va a activar pues el hemisferio contralateral y de eso estamos hablando cuando hablamos de sustitución. La compensación es un tipo de estrategia que se emplea sobre todo cuando hablamos de un nivel de severidad mucho mayor, cuando por ejemplo ya los procesos de plasticidad cerebral están un poco más enlentecidos. Se utiliza mucho cuando estamos hablando de procesos de deterioro cognitivo, cuando estamos hablando ya de demencias. Entonces, si por ejemplo el paciente ya no se puede comunicar a nivel verbal, entonces vamos a utilizar aquí, como lo vemos en el ejemplo, tarjetas. Si el paciente ya no puede escribir, pues entonces vamos a utilizar tableros donde tenga letras que pueda ir acomodando para poderse comunicar. La finalidad es que logre tener una funcionalidad, aunque ya no tenga las habilidades que tenía anteriormente.
Las modificaciones ambientales también son muy propias de los deterioros cognitivos y de las demencias, y esto es poder estructurar un ambiente que le permita al paciente funcionar. Se utilizan cambios a nivel de la estructura de su entorno, pero también se utilizan materiales de apoyo. Aquí son muy clásicos el uso de calendarios, agendas, el reloj para poder estar trabajando la orientación temporal, pero también, como lo vemos aquí en una de estas imágenes, incluso llegar a etiquetar algunos muebles o puertas o lugares para que el paciente pueda seguir funcionando. En sí, algo que es bien importante considerar en la rehabilitación es que el objetivo nunca va a ser el material o la tarea. Lo más importante es establecer cuál es la finalidad que vamos a lograr con tal tarea. Es decir, nosotros planteamos objetivos y de acuerdo a esos objetivos es que vamos a llevar a cabo las tareas con diferentes materiales. No nos sirve tener un rompecabezas o un juego de destreza mental si nosotros no tenemos bien planteado cuáles son los objetivos. Ahora, el programa debe de ser sencillo y debe de poder trasladarse a la vida funcional del paciente en su día a día. Y además de todo, no debe de tener cosas que sean complicadas para el paciente, son cosas que el paciente debe de poder llevar a cabo. No podemos ponerlo a tejer si el paciente jamás ha tejido en su vida. Ahora, las tareas deben de estar sistematizadas y jerarquizadas en función del progreso que vayamos teniendo. Es decir, si yo voy a trabajar con lectura, yo tengo que empezar por letras. Cuando ya domine letras, sílabas, luego después de allí palabras, y hasta que tenga palabras estructuro frases, y si no estructuro frases no puedo llegar a establecer un discurso. Por eso es importante que tengamos objetivos que se vayan siguiendo de manera continua y progresiva. Deben de ser intensivas, debe de haber un reforzamiento en casa, y hay que considerar que sí, nosotros trabajamos con funciones cognitivas, pero lo más importante es que el paciente logre resolver situaciones de la vida cotidiana. A mí no me sirve que el paciente pueda memorizar listas de palabras si en la casa no va a poder recordar su número telefónico o no va a poder recordar que tiene una cita o que tomar medicamentos. Entonces, cosas que debemos de poder manejar también en el proceso de rehabilitación es incrementar la motivación del paciente y poder mejorar su nivel de conciencia, porque muchos pacientes por la lesión misma no saben o no se dan cuenta cuál es su deficiencia a nivel cognitivo. Entonces, también es un proceso reeducativo y no solo para el paciente, sino también para la familia. La familia es fundamental cuando estamos hablando de la rehabilitación, y de hecho, aunque nosotros hagamos una evaluación para poder medir los avances que vamos teniendo de la rehabilitación, lo que nos va a dar el mayor éxito, lo que nos va a reflejar que estamos logrando un buen trabajo, es que la familia empiece a ver cambios que sean positivos dentro del hogar. Entonces, debemos de lograr establecer mecanismos para poder valorar los avances de la rehabilitación, no solo con pruebas, porque nosotros no estamos rehabilitando a un paciente para que aprenda a responder una prueba. Lo que estamos haciendo es poderlo adaptar a su entorno, y es allí donde tenemos que aprender a medirlo. Hay varios principios de rehabilitación, varios autores plantean distintos. Aquí yo estoy rescatando los de Prigatano, pero solo voy a mencionar algunos, son 13, pero yo solo voy a resaltar los que creo que son más importantes. El primero es que nosotros tenemos que apoyar a reducir la frustración y la confusión que tiene el paciente al poder tener una comunicación más directa con el paciente y establecerle los objetivos de la rehabilitación. Luego, nosotros no debemos de olvidar que todos los síntomas que el paciente presenta no son nada más secuelas de la lesión cerebral, sino de todo lo que el paciente ya tenía desde antes. Su personalidad, su nivel premórbido y todos aquellos factores psicosociales que estaban asociados a su vida diaria, ¿no? Otra cosa es que nosotros siempre debemos de tomar en cuenta cómo interactúan los factores de personalidad y todos los déficits cognitivos para poder establecer intervenciones que sean mucho más efectivas. Y para esto nosotros debemos de conocer perfectamente la naturaleza de las funciones cerebrales superiores. Y pues bueno, no dejar de lado que son necesarias las intervenciones psicoterapéuticas y también considerar que nosotros no podemos trabajar siempre solos. Lo mejor de todo siempre es establecer equipos de trabajo para poder lograr en el paciente mucho mejores avances. Algo que también nos debe de permitir una evaluación y pues la rehabilitación es poder identificar qué sí vamos a poder lograr. Se vale decir, ¿sabes qué? A partir de aquí ya estoy limitada, yo ya no puedo, ¿no?
A manera de conclusión, vamos a considerar que la rehabilitación neuropsicológica debe de partir del marco teórico de las neurociencias y de la psicología, que requiere una evaluación neuropsicológica previa. No podemos rehabilitar sin tener una evaluación. La otra, nos debe de permitir individualizar el programa de intervención y plantear objetivos claros que nos permitan saber cómo alcanzarlos y con base en ellos diseñar tareas. Las tareas, les recuerdo, deben de tener un orden lógico, deben de estar sustentadas teóricamente y además deben de manejarse según lo que el paciente pueda llevar a cabo, es la dificultad que pueda cumplir y además de todo más bien la tarea debe de llevar a cabo objetivos específicos. Sustentando hipótesis anatómicas, es decir, yo debo de saber qué región del cerebro estoy estimulando con determinadas tareas. Por eso les decía, la tarea no es lo importante, sino el objetivo que yo estoy planteando y cómo la voy a estructurar. Sí, o sea, necesitamos establecer un programa, pero también debemos ser flexibles. En algún momento, si algo no me está funcionando, yo debo de tener las herramientas para poder cambiar una estrategia por otra. Y la otra, que es muy importante, contar con estrategias para poder valorar los avances. No basta solo con pruebas neuropsicológicas, sino también para cosas que nos permitan ver los avances del paciente en su entorno cotidiano, en su entorno familiar, en su inserción laboral, académica y lo que el paciente vaya necesitando. Les hablé pues en sí de los principios básicos de la rehabilitación. Por supuesto que es un tema muy amplio, muy complejo. Yo los invito a que, bueno, se acerquen y puedan plantear sus dudas. Les dejo aquí mis datos por si tienen ustedes alguna pregunta. Alguna duda, si quieren ampliar la información, y lo más importante es que para poder llevar a cabo la rehabilitación se necesita tener el expertise, por supuesto, en el área de neuropsicología para poder llevar a cabo la rehabilitación de manera ética y apegada pues a la buena práctica. Les agradezco mucho.